Un abrazo, mis amigos, ¿cómo están a esta hora? Les saludamos desde Argentina. Tremendo lo que Dios está haciendo y Dios nos va a marcar el corazón. Él nos está buscando. No se trata de nosotros buscándole a Él, sino que esto se trata de Dios buscándonos a nosotros. El mismo Dios que fue a buscar a David. David no había sido tenido en cuenta por su familia, por sus hermanos, menos por sus padres. Llegó Dios a ungir al que el Espíritu del Señor había escogido y él no estaba allí. Y Dios no le confirmó al profeta Samuel que era ninguno de esos. Él no sentía paz y le preguntó a su papá: ¿hay acaso alguno más? Y su padre ahí lo recuerda y dice: sí, claro que sí, tengo el hijo menor que está allá en medio de las ovejas. Ese sí que sabía lo que era tener intimidad y comunión con Dios. Pero fíjate que no lo hacía por lo que Dios le pudiese dar. Ahí está la clave de este mensaje. No podemos ir a Dios como un chantaje. No vamos a ir a Dios solamente a tener intimidad y comunión con Él por lo que me puede dar, por quién me puede convertir Él a mí, en quién me puede convertir, sino que David, por encima de su imaginación, yo creo que se imaginó que el Señor le iba a preparar ese futuro que le dio de ungirlo rey de Israel, pero porque a Dios le gustaba el corazón de David. Y yo sé que a Dios le gusta tu corazón y que en este tiempo estás buscando con mucha hambre, con mucha sed en la intimidad a Dios. ¿Y de qué se trata estar en intimidad? Se trata de ser sinceros con Dios nada más. La intimidad no es de doblar rodillas cuando nadie me ve y decir: bueno, yo ya tuve intimidad con Dios o tengo comunión con el Espíritu Santo cuando el pastor no me ve fuera de la iglesia, o jactarnos de eso. Yo creo que la verdadera intimidad con Dios es ser fieles a Él de todo corazón, aún en medio de las luchas, de las pruebas, de las debilidades. La palabra del Señor nos cuenta la historia de David, que él arriesgaba su vida, en primer lugar con un oso por salvar algunas pocas ovejas. Con un león arriesgó su vida en tantas oportunidades por salvar algunas ovejas. Esa es la verdadera intimidad, la verdadera fidelidad. El ser fiel a Dios en lo poco, en donde te puso, el estar en su presencia por encima de lo que nos prometa. Y a Dios le encanta ese corazón de aquellos que le sirven, que le servimos sin esperar nada a cambio. Quien te habla, yo soy hijo de pastores y recuerdo desde pequeño también ahí acomodar las sillas de la iglesia de mi papá, hacer sonido. Fui músico, líder de jóvenes, tesorero, barrí, limpié, visité, líder de grupos. Pero yo siempre lo hacía para que el ungido de Dios brillara, para que la obra de Dios se extendiera, no para mí. Yo siempre lo hacía para que el hombre de Dios, el rey, en este caso Saúl, pudiera ganar las batallas. Y cuando Dios lo manda a buscar de allá atrás de las ovejas, como te está mandando a buscar a ti el Señor, es Dios, te confirma el Espíritu Santo, que es el que te puso en esta conexión de intimidad, de compromiso, comunión con Dios, y luego viene la multiplicación. David no experimentó la multiplicación de su reino, de sus batallas, de sus victorias, sin antes ser fiel al Señor con lo que Él le había dado. Él le había hecho un pastor de ovejas, ahí donde nadie lo veía. ¿Qué te ha hecho el Señor ahora? No menosprecies el lugar donde te puso Dios, porque desde ese lugar, en esa fidelidad, en ese amor que tenés para servirle al Señor, es donde viene la promoción. Dios unge a los que son fieles en la intimidad. No digo gente que no vaya, porque David tuvo muchas fallas, pero sin embargo Dios terminó diciendo en la historia: corazón conforme al corazón del Padre. Y yo sé que aunque has fallado, aunque quizá tuviste debilidades, luchas, pruebas, todavía Dios está puliendo tu carácter. Le hablo a señoritas, a varones, a hombres de Dios, a jóvenes, adolescentes. Dios te está
buscando. Aún Dios te está buscando y eso es muy esperanzador, porque de la misma manera que lo buscó a David desde allá atrás, de las ovejas, donde ni siquiera su familia lo tenía en cuenta, Dios lo tuvo en cuenta. Y yo vengo para decirte que Dios sí te tiene en cuenta y Dios te llama por tu nombre y te dice que tiene grandes propósitos contigo. Tengo grandes sueños contigo, pero aprende a serme fiel ahí donde te he puesto. No menosprecies tu comienzo, no menosprecies por más pequeño que sea ese lugar, porque en esa fidelidad, en ese compromiso que tenía David con cuidar unas pocas ovejas, Dios se agradó. Y luego dijo el Señor, si este me es fiel y arriesga su vida entre un oso, entre leones, por unas pocas ovejas, me gusta su corazón. A este lo voy a ungir por rey de Israel. Él va a ser el que me va a cuidar las ovejas de mi casa. Y el Señor cumple su palabra. Dice, si me eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Nunca, señores, vendrá la multiplicación si primero no le agradamos a Dios con lo que puso en nuestras manos. Y yo quiero que donde estás levantes tus manos y ores conmigo para entrar a esta palabra y digas, querido Espíritu Santo, yo te recibo ahora en mi corazón. Llena mi alma, me vacío de mí mismo para ser lleno de tu Espíritu Santo. No es con fuerza ni poder, mas con mi Santo Espíritu. No es con ejército ni espada, mas con mi Santo Espíritu. Tú me llevarás de gloria en gloria, de victoria en victoria y de propósito en propósito. Levanten sus manos donde quiera que estén ahí, si estás en la casa, si estás en una sala, si estás en el auditorio, en la iglesia, donde quiera que estés, levanten todas sus manos. Y yo siento el fuego del Espíritu Santo que está viniendo y te está mostrando dónde Dios te puso y los procesos en los cuales te está llevando. Porque no se trata de el hombre buscando a Dios, sino de Dios buscando al hombre. David adoraba con su arpa, David era fiel ahí, pero Dios se agradó de su corazón y fue a buscarlo. Te quiero decir, número uno, cuando hay fidelidad, cuando hay un corazón que agrada a Dios, que adora, que se preocupa todos los días, aunque se equivoque muchas veces en agradar a Dios, en insistir en serle fiel, Dios se agrada de esos que luchan por la santidad, que luchan por estar comprometidos, no que se toman el evangelio a la liviana y dicen, bueno, es más, sí, yo hoy pequé, la gracia de Dios me cubre, vamos a ver qué pasa mañana. No, Dios se agrada a aquellos que, aunque vayan, aunque tienen debilidades, aunque están siendo formados, se preocupan como jóvenes de Dios, como hijos de Dios, como adolescentes, y saben que tienen un propósito, son conscientes que tienen un destino en Dios, son conscientes que son de la generación que no ha doblado sus rodillas ante Baal. Somos de la generación de santidad. Yo sé que ahí donde me estás escuchando, en todo el país y en otros países también que se están conectando en el mundo entero, Dios se ha reservado una generación que no ha doblado sus rodillas ante Baal. Y esa es la generación que Dios está llamando y está ungiendo. David no había doblado su corazón ante otros dioses, ante otros seres, sino que él doblaba su corazón e inclinaba su mente, su alma, su cuerpo, su espíritu y la voluntad de él a Dios. David fue un adorador en primer lugar. Que podamos imitar ese corazón de adoradores, pero no solo de labios, no solo de boca. Es fácil levantar las manos en la iglesia, pero la verdadera adoración es entregarle toda nuestra voluntad al Altísimo. Y déjame decirte, quien te habla, que cuando nosotros le entregamos toda nuestra voluntad a Dios, con mi esposa Cari, de adolescentes, de jóvenes, Dios siempre nos pagó mejor, nos sorprendió. Cuando uno doblega su corazón a Dios, cuando uno se rinde y dice, mejor tu sueño en mí que mi sueño en ti. Muchos tenemos proyectos y grandes planes y sueños y los ponemos a Dios para que Él los bendiga. ¿Pero será la voluntad de Dios para nuestra vida? Yo cuando aprendí eso, coseché millones de veces más, incalculables veces más, cuando dije, Señor, que se haga tu voluntad en mí. Y es lo mismo que dijo Jesús en Getsemaní, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y David, yo creo que aprendió a hacer la voluntad del Señor, siendo fiel ahí atrás, donde nadie lo veía, y el corazón del Señor bajó al corazón de David y dijo, me agrada tu corazón. Si fuese en este tiempo, Dios te hubiese dado un like a David, le hubiese dado un me gusta. ¿Te gustaría que el Espíritu Santo en tu Instagram te ponga un me gusta? Que
que te ponga en tu Facebook un me gusta, en tu canal de YouTube un me gusta, que ponga tu corazón un me gusta todos los días. Trabajemos por eso. Dependemos de la gracia. Claro que sí, no es por obras y no es con fuerza ni poder, no es con ejército ni espada, pero el Señor nos da la clave ahora y dice, más con mi Santo Espíritu. ¿Cómo vas a llegar a ser ese joven de compromiso, ese matrimonio de compromiso, esa persona que tiene intimidad con Dios día a día? Una gran predicadora en Estados Unidos decía años atrás que Dios la usó tremendamente para inspirar muchas generaciones, y ella decía, day by day, día a día, solamente muere, sencillamente muere a ti mismo y más vivirá el Espíritu Santo en ti. Yo creo que era una de las características de David en ese momento. Él moría a sus deseos, moría a sus planes para agasajar el corazón de su papá que lo había puesto entre unas pocas ovejas. Pero el corazón del Padre lo estaba observando. Yo no sé si era consciente David que el Padre, que el Rey del universo estaba observando su actitud. Yo te decía recién que desde pequeño no sabía que Dios me estaba observando. ¿Sabes en cuántas cruzadas yo organizaba las sillas, el sonido? ¿Cuántas cruzadas limpiaba la plataforma, los baños? Quería que la gente llegara temprano, que sea bien recibida, solo para que el predicador brillara con el mensaje de Cristo. Y nunca me imaginé que Dios me estaba observando a mí, que yo haría lo mismo en televisión para todo el mundo, que yo también viajaría a más de 50 países que he viajado, desde Japón, toda la Unión Europea, hemos ido a África, Canadá, los Estados Unidos, toda Latinoamérica. Si no nos conoces, puedes conocernos más a través de YouTube, buscar Joe Ferreira. Y esto te lo digo para que veas que Dios siempre te va a exaltar mucho más de lo que puedes imaginar cuando dices, Señor, que sea tu sueño en mí, tu plan en mí y no el mío en ti. Es mejor que Él te dé su plan, que te lo revele ahora. Y yo sé que Dios te está hablando a tu corazón. Y el primer ministerio que te da el Señor es la comunión con Él. El Señor nos llama a tener comunión con Cristo. El Espíritu Santo nos lleva a la comunión con Él. Volvamos a la lectura de la palabra a diario. Estamos leyendo tantas cosas, pero hemos dejado de leer la palabra. Y mira cómo dice en Salmos 89, verso 20. He hallado a David mi siervo. Y Dios te está hallando ahora. Levanten sus manos. Te he hallado, Manuel, dice el Señor. Te he hallado, Carlos. Te he hallado, María. Te he hallado, Eugenia. Como sea tu nombre. Cambiamos el nombre de David por tu nombre. Y Dios dice a esta hora en Salmos 89, verso 20. He encontrado a David mi siervo y lo he ungido con mi santa unción. Mi mano siempre lo sostendrá. Mi brazo lo fortalecerá en medio de tu debilidad. Ningún enemigo lo someterá a tributo, a pagar impuestos. El enemigo muchas veces nos hace pagar impuestos. Ningún inicuo lo oprimirá. Aplastaré a quienes se le enfrenten y derribaré a quienes lo aborrezcan. ¡Wow! Tremenda promesa le da Dios al ungido David, ¿sí? El Espíritu Santo está ungiendo los corazones a esta hora. Y yo no voy a ser muy extenso porque a buenos entendedores, pocas palabras. Dios te ve en el lugar donde nadie te ve. Sé fiel ahí. Te llama. Cuando Dios te hace un llamado, te da un oficio específico, te unge para ese oficio. No te preocupes que para lo que Dios te llamó, te está capacitando. Si es predicar la palabra, si es ser un adorador, si es ser un evangelista, si te dio el llamado del oficio de profeta, Dios va a empezar a venir sobre ti conforme le busques y su Espíritu Santo va a llenarte en lenguas nuevas, ahora como de fuego. Yo estoy viendo, hay alguien que ha caído ahí bajo la gloria de Dios. Yo no sé dónde estás, pero caíste bajo la presencia de Dios mientras estoy hablando y estás sintiendo, Dios me está confirmando lo que me dijo, que yo era un profeta, y vas a hablar en lenguas y Dios va a traducir, te va a dar interpretación de esas lenguas, porque es tiempo de profetizar, dice el Señor, es tiempo de milagros. Otros van a recibir el don de hacer milagros, de sanar a los enfermos en el nombre de Jesús. Él en medio de nosotros, o no sabemos que el Espíritu Santo está vivo. Y si el Espíritu Santo está vivo, la palabra está viva y no ha menguado, no ha pasado de moda y no era para los tiempos antiguos, sino que para estos tiempos es necesaria la palabra de Dios ungida. Hallé a David mi siervo, hallé a mis hermanos ahí en Colombia, los ungí con mi santa unción.
Mi mano siempre estará con ustedes y los fortalecerá. Tómense de la mano de Dios ahora y esto les va a dar comunión, intimidad, compromiso y va a traer, por último, lo que tanto deseamos, la multiplicación. Pero si empezamos buscando primero la multiplicación y no la presencia de Dios, no el serle fiel a Dios allá en lo íntimo, la palabra del Señor es clara y dice: cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto, dice en Mateo, te recompensará en público. Y Dios no está hablando precisamente o literalmente de cerrar una puerta. La puerta cerrada tiene que ver con quiénes somos en verdad, nuestra esencia en la intimidad. Que hoy podamos mirarnos hacia adentro y no para juzgarnos, ni apalearnos, ni castigarnos, sino para decir: es cierto, aún mi esencia necesita ser tocada por el Espíritu Santo. Aún hay muchas áreas que yo debo de dejar que Dios las pula, las moldee. Y con eso nada más le alcanza al Señor para tomar tu vida. ¿Cuántos pasan al frente ahora con un mensaje de texto? ¿Cuántos pasan al frente al altar ahora con un WhatsApp a este número o como sea que te comuniques al ministerio? Que está transmitiendo esto, puedes escribir aquí abajo en las redes sociales y decir: yo paso al frente, yo quiero ser ese David. Yo quiero ser ese llamado por Dios, estar dispuesto. Yo a partir de hoy quiero ser fiel a Dios y estar comprometido en una vida real, no solo cuando voy a un congreso, cuando voy a la iglesia. Se trata de ser fieles todos los días, al menos intentarlo, caminar con Dios. Dios te quiere tomar de su mano ahora, en este 2021, un año diferente de luchas, de pruebas. Estamos en los tiempos finales, pero aún queda un tiempo y Dios te quiere usar. Aún todavía te estoy hablando y abrazando, dice el Señor. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Como estuve con David, como estuve con Salomón, estaré contigo. Como estuve con mi hijo, dice el Señor, como estuve con Jesús, que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, a quien le di nombre sobre todo nombre, estaré contigo. Y Jesús dijo algo muy importante: mayores cosas que estas vosotros haréis en mi nombre. El que cree, ¿sí? El que cree en mí, mayores obras que estas hará en mi nombre. Y si Jesús echó fuera legiones, ¿qué nos espera a nosotros en nuestro ministerio? Si Jesús sanó a tantos enfermos, ¿a cuántos más podemos sanar en su nombre? Si Jesús predicó el Evangelio en todo lugar, ¿a cuántos lugares más tenemos que ir nosotros? Dios nos está llamando, nos está encendiendo, nos está apasionando con el fuego de su Espíritu Santo, como apasionó a David cuando vino en la unción. Cuando derramó aceite el profeta, era Dios que estaba bajando sobre la cabeza de su siervo, sobre su corazón, sobre su mente. Y así baje el Espíritu Santo ahora. Que la presencia de Dios te alcance, que su gloria te lleve a lugares ilimitados, como nos ha llevado a nosotros, como nos está llevando a tantos países, tantos eventos, tantas cruzadas en el mundo. Que su gloria te alcance, hijo de pastor. Que su gloria se manifieste sobre ti, querido joven, querido adolescente, pastor, hombre de Dios, porque el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ungió Jehová, dice en Isaías, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a liberar a los presos, a vendar a los que estaban heridos. En vez de ceniza, que se le ponga corona, ¿sí? Ceniza de luto, vas a tener una corona de victoria. Y esa es la unción que Dios quiere repartir ahora. Te quiere dar una intimidad con Él, pero te dice: ámame en lo secreto y yo te recompensaré en público. Yo sé de tus debilidades, sé de tus flaquezas. No las mires, entrégamelas a mí y di: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No mires tu error y no te culpes constantemente, sino más bien dice la palabra: los que miraron al Señor fueron alumbrados y sus rostros fueron embellecidos, fueron iluminados. Que en vez de mirar el pecado en este año, digamos: yo miro al Señor, su gracia y su misericordia es nueva. Y así como lo fue a buscar a David, así como lo fue a buscar a Moisés en una zarza ardiente. ¿Qué estaría haciendo Moisés después de tanto tiempo? Se había enfriado quizá. Estaba con unas ovejas ahí pastoreando. Y no fue él a Dios, sino que Dios fue y cumplió su propósito buscándolo. Dios siempre buscó al hombre. Dios envió su ángel con un mensaje a María, que iba a dar a luz a Jesús de Nazaret. Dios envía su ángel a Gedeón mientras estaba ahí
trabajando. Dios siempre buscó al hombre trabajando donde estaba. Lo fue a buscar a David, que estaba allá atrás trabajando con las ovejas. Lo importante es que estés ahí. Si estás ahí, es señal que Dios te está buscando. Me quedan unos 5 minutos y yo quiero comenzar a orar. Padre, ahí en Colombia, veo gente en Santa Marta, veo gente en Barranquilla, veo hermanos ahora en Bucaramanga, en Bogotá, veo gente en Riohacha, estoy viendo gente de todo el país siendo tocada y llamada por Dios. Eres tú a quien estoy llamando, dice el Espíritu, y este es mi siervo el profeta, como Samuel, que derramará el aceite sobre ti a través de mi Espíritu Santo. Recíbelo ahora en el nombre que es sobre todo nombre, y esa unción te capacita para cumplir el propósito que Dios tiene contigo, la asignación que Dios tiene contigo. Y ahí vas a ver la multiplicación. La multiplicación fue a David cuando, después de tantos procesos con Saúl, no vamos a recorrer toda la historia, pero luego que fue puesto en el trono y que Dios cumplió su palabra con él, se multiplicó Israel. Ya no podían contar las batallas que Dios le daba victoria. Y así te profetizo que no podrás contar las bendiciones que Dios te va a dar cuando empieces a caminar con Él y no a tener una religión, no a fingir. El fingimiento es horrible. Delante del pastor, delante de un congreso, delante de la religión organizada, de la organización, todo eso es basura. Que podamos dejar eso de lado y decir, por encima de eso, yo vivo para ti. Por encima de la organización, por encima de la iglesia, por encima de los pastores, aunque los amamos, los respetamos y Dios los pone ahí como cabeza, pero por encima de eso yo quiero agradar a Dios. ¿De qué me sirve agradar al hombre, al pastor o fingir? Y con Dios yo estoy mal en mi intimidad. David tenía un corazón que tocó el corazón de Dios. Le gustó a Dios cómo trabajaba en intimidad, y que Dios pueda mirarte a tus ojos y decirte, me gusta cómo me estás buscando en tu cuarto. Me gusta cómo apagaste el teléfono un poco y abriste la Biblia. Me gusta cómo cerraste el Instagram una vez a la semana, el Facebook, y me buscas con todo tu corazón, porque yo quiero ser la fuente, tu motivación, tu alegría. No ni siquiera una pareja que tanto me pides. Veo ahora muchas señoritas pidiéndole el hombre de Dios, el príncipe azul, y yo te lo daré, dice el Señor. Pero primero quiero ser yo el centro de tu corazón, y ahí Dios te está quebrantando. Lo mismo los varones que me piden que los use, que quieren que yo los use y los ponga en lugares de servicio. Primero quiero ser yo con mi presencia en tu corazón. Primero quiero que tengas comunión conmigo, porque ¿cómo vas a hablar de mí si no me conoces a mí?, dice el Señor. ¿Cómo vas a anunciar mi reino si no estás conmigo? Deja que yo, el alfarero con amor, te transforme y te moldee y te llene de mi presencia. Padre, gracias por tantas sanidades. Y veo muchos que estaban heridos, lastimados, se sentían dejados de lado, sentían que no calificaban, sentían una baja autoestima, mas el Señor te llama ahora y te dice, eres real tesoro para mí, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Yo soy el que te llamo, yo soy el que te puse nombre y tengo tu nombre plasmado aquí en la palma de mi mano, dice el Señor. Lo tengo impreso, así que eres más importante que todo el oro del mundo. Para mí eres única, eres único. Eres mi novia. Que nadie te haga creer que no vales, que nadie te haga creer que no sirves, porque aunque los hermanos de David y aunque el padre de David no lo tuvieron en cuenta, yo le mostré mi amor y yo sí lo tuve en cuenta. Y llamo a la generación que se ha sentido ahora débil, que nadie los ha tenido en cuenta, que no valen, que no pueden, que no sirven, que se equivocan. Yo los amo, dice el Señor. Yo los abrazo y sus pecados son perdonados, y a partir de hoy ustedes vivirán para mí con toda su conciencia, con toda su mente y con todo su corazón. Me amarán, dice el Señor, y yo seré su Dios. Yo los estoy ungiendo y los estoy enviando al propósito por el cual los hice nacer, dice el Señor. Mi nombre es Joe Ferreira desde Argentina. Les mando un gran abrazo y seguimos con más palabras, seguimos orando, seguimos decretando, seguimos creyendo que Dios nos llama de donde nadie nos llamaba, nos unge como nadie puede ungirnos y nos envía donde nadie puede enviarnos. Y ahí se produce la intimidad con Dios, el compromiso y la multiplicación que tanto anhelamos. La iglesia va a crecer cuando haya un corazón humilde y quebrantado delante de la presencia de Dios. Es ahí donde vienen las grandes multiplicaciones, comienzan detrás de las ovejas.
comienzan luchando contra un oso, contra un león, para después poder vencer un Goliat. Nunca vas a vencer un Goliat si primero no practicas con un oso, con un león y en el lugar íntimo, para que Dios te lleve a lugares más grandes. Que Dios te bendiga mucho y nos vemos la próxima en el nombre precioso de Jesús. Les amo. Un abrazo gigante.